Bendiciones, jóvenes, vamos a la clase de español. Hoy vamos a hablar sobre la novela. ¿A quién le gusta leer? A poco, ¿verdad? Pero sabemos que la lectura es el alimento de la mente. Sin leer, pues nuestra mente estaría inactiva. Vamos a decir que la novela es una narración detallada que se elabora alrededor de varios personajes y de varios acontecimientos que ocurren en un tiempo y en un espacio determinado. Ese tiempo puede ser una época y ese espacio puede ser rural, urbano. A diferencia del cuento, pues la narración de la novela es extensa y se dan detalles más específicos. El narrador hace detalles más específicos, usa la descripción y el diálogo. Tenemos algunas características de la novela. La narración, pues la narración es la técnica expresiva que predomina en la novela. Y pues se combina la descripción y el diálogo. Pueden describirse lugares y puede haber un diálogo entre un personaje y otro. Los acontecimientos relatados pretenden crear en el lector o la lectora una sensación de que eso es verdad. Eso se llama verosimilitud. Usted cree lo que está escuchando, es lo que está leyendo, lo que están narrando. Esos hechos son tan detallados que usted se los cree. Esa sería otra característica. Los personajes se presentan en una situación inicial y a lo largo del relato se va dando un conflicto y pues al final hay un desenlace. Y también esto crea un carácter en esos personajes, de tal manera que se profundiza la caracterización de cada uno. Por otra parte, tenemos la narración de la novela corta. A diferencia de la extensa, en la novela corta pues es un subgénero narrativo de la novela, de menor extensión, donde los personajes, solo hay un personaje principal y un secundario en la novela corta. Ahora, este tipo de narración de novela corta se puede estructurar de dos maneras. Una secuencia narrativa y varias secuencias narrativas. En la secuencia narrativa, aquí hay un único episodio o un conflicto, pero trata con más profundidad que el cuento. Y aquí se incluye una información de detalles que amplían el relato. En las varias secuencias narrativas consiste en incluir varias narraciones de forma condensada, aunque existen varios conflictos, pero el autor no abunda en detalles. Por otra parte, tenemos los elementos de una narración o de una novela corta, que tenemos el narrador. El narrador es el que va describiendo la narración a lo largo de la historia. Él narra lugares, narra los personajes, todo y los detalles de los personajes, describe los rasgos físicos y psicológicos de esos personajes. Y los personajes son los que actúan o los que se desarrollan en la historia, son los que hacen la acción en la historia, llevan a cabo esa acción. Y pues aquí se dan a conocer sus sentimientos e intereses. Hay un personaje principal y un secundario o varios secundarios. En el ambiente físico nos referimos al lugar donde suceden esas acciones, que puede ser un pueblo, que puede ser una ciudad o una época histórica. Y en el ambiente psicológico, aquí más que todo es la caracterización de esos personajes en sus sentimientos, en la forma de actuar, en la forma de provocar un hecho, una reacción, cómo responden a ese hecho. Ese sería el ambiente psicológico. Y las acciones, pues, es el conjunto de hechos que son desarrollados por medio de los personajes. Y pues son los conflictos a los que se enfrentan esos personajes y la forma como se resuelven esas acciones. Ahora hablaremos sobre los tipos de narrador. Tenemos el narrador omnisciente por un lado y el protagonista por otro.
El omnisciente conoce toda la historia, conoce a los personajes, conoce cómo piensan y cómo reaccionan esos personajes. Y su historia la narra en tercera persona, como cuando dice él, resbaló, cayó, él reía, está en tercera persona. Recuerde, primera persona yo, segunda persona tú y tercera persona él, ella o ellos. Ahora, ese es el omnisciente, él siente lo que los personajes piensan. Ahora, el protagonista no sabe qué es lo que piensan esos personajes y lo narra en primera persona porque es él el que ha vivido esas acciones. Él ha vivido, su rol es el protagonista de toda la historia. No conoce lo que piensan, lo que dicen los personajes y lo que sienten, y siempre lo narra en primera persona. Eso sería en relación a la novela. Y recuerden, chicos, leer cultiva nuestra mente.